Bueno, nuestro va a ser más rápido, obviamente, para dar pie a la discusión. Bueno, en primer lugar, gracias a André y a Mara por la invitación. Creo que es muy importante estos temas y este espacio para poder discutir especialmente lo que yo les voy a sugerir ahora. Voy a hablar de manera muy general, me van a perdonar, pero voy a hablar de manera muy general, pero sí planteando una pregunta también en relación a lo que tú hablaste, ¿cierto? Y bueno, mi idea, me pregunté cuando André me invitó sobre esta mesa, bueno, el tema era la lógica hoy, ¿cierto? Y yo me pregunté cuál es la imagen actual de la lógica. De partida, yo he trabajado en dialógica, he trabajado junto con Shahir Rahman, Nicolás Crebur y Juan Redmond en lo que es la lógica dialógica, y he contribuido más que nada a la filosofía de la dialógica. Entonces parto de esa premisa para decir más o menos y después aportar lo que podamos entender como lógica. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no es baladí, obviamente, reconocer el rol importante que tiene la lógica hoy en día y la que ha tenido siempre para la racionalidad desde Aristóteles hasta nuestros días. Pero tampoco es baladí preguntarse por la naturaleza de la lógica que tenemos hoy. Bueno, desde luego, ¿cierto? Hemos entendido la lógica desde Aristóteles como una propedéutica hasta como una disciplina bastante especializada, bastante autónoma, y es recurrente, sobre todo los manuales de lógica, siempre era la pregunta, bueno, ¿qué es la lógica? ¿Qué consideramos por lógica? Y la pregunta de hoy es, bueno, ¿qué se entiende por lógica hoy? Y por lo tanto, ¿cómo se configura esa imagen? Yo me planteé bajo el concepto de imagen, ¿cierto? Como nuestra imagen en relación al concepto, pero bastante más amplio. Y eso en tres sentidos. En primer lugar, desde un punto de vista interno de la lógica. En segundo lugar, desde un punto de vista metafilosófico. Y en tercero, desde un punto de vista institucional. Como le dije, voy a hablar muy general y voy a dejar planteada la pregunta, no quiero responder nada en este momento. Desde un punto de vista interno, obviamente tenemos hoy en día creo yo, una imagen bastante amplia y flexible de lo que puede hacer la lógica, que va más allá de la deducción, ¿cierto? Y la formalización matemática de la misma. Creo yo que, y asumo el concepto de Atocha Alicea de su libro de 2014, que podemos decir que el concepto de lógica es bastante flexible. ¿Okay? Y para ello podemos tener, ¿cierto? Podemos dar ejemplos, aunque a lo mejor tú lo puedes discutir, por ejemplo, como en los sistemas no monotónicos, ¿cierto? Entre ellos los sistemas probabilístico, inductivo, abductivo, paraconsistente, etc. En general, como ejemplo a esto, todos los razonamientos de tipo ampliativo o no demostrativo. Bueno, y también iba a poner yo como ejemplo aquí también la lógica dinámica, ¿cierto? Lo que se entiende por los enfoques dinámicos de la lógica, que mezclan esta semántica pragmática con ese guión muy importante que no está, que se identifican, digamos, ambas cosas. No les voy a hablar de la dialógica, me lo voy a saltar porque no queda tiempo para darle tiempo a ustedes que hablen, pero sí de esto se ha escrito muchísimo desde un punto de vista interno de la lógica. Bueno, está el libro, ¿cierto?, de Atocha Alicea, el libro de ustedes también, Mara, de la representación o logicidad, que al principio ustedes ahí hablan sobre qué entendemos por lógica, cómo se puede entender la lógica, bueno, y otros innumerables libros. No quisiera remitirme a esto, bueno, tú ya también hablaste de quién tienes tú por lógica en ese enfoque que yo diría un enfoque de teoría de la prueba. En definitiva, hay tres grandes enfoques que yo llamo, bueno, yo trabajé en mi tesis de magíster en Chile, revisé los enfoques, los tres grandes enfoques, que son el enfoque de la teoría de modelos, el enfoque de teoría de la prueba y el enfoque de teoría de modelos sobre la noción de consecuencia lógica, la noción de proposición, y en gran
medida estos tres enfoques son los más, digamos, reconocidos, más que se sustentan, que se trabajan, y de diversos manuales en los cuales van entendiendo distintamente lo que es la lógica y sus aplicaciones. Ahora, desde un punto de vista metafilosófico, obviamente aquí hay todo un mundo. Hoy en día, en primer lugar, hay que reconocer que en filosofía, bueno, voy a especificar que voy a hablar de un punto de vista metafilosófico, pero de la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Metafilosófico en el sentido de cómo se configura la imagen de la filosofía, a su vez como con la imagen de la lógica. El enfoque tradicional de la filosofía de la ciencia, lo que llamamos la concepción heredada, tenía una idea muy fuerte de que la lógica era una herramienta fundamental para lo que iba a significar la filosofía y cómo se iba a configurar todas las caracterizaciones de la ciencia. Ustedes lo conocen ampliamente. Y allí se entendía que la filosofía obviamente era un análisis de las proposiciones de la ciencia. Entonces, en ella la lógica obviamente tiene un rol principal. Pero actualmente los enfoques más populares son de otro tipo, dejan de lado la lógica, dicen abiertamente y definitivamente dicen que la lógica no tiene nada que hacer a la hora de caracterizar la teoría científica y que es un error el cual debemos saltar. Y hay una superación del error de la concepción heredada, de la concepción del neopositivismo, y solo ha quedado relegada la lógica en algunos enfoques de la filosofía de la ciencia que tienen mucho que ver con aquellos que están relacionados con la manera de caracterizar a través de teoría de modelo y teoría de conjunto las teorías científicas y sus relaciones. Por ejemplo, el realismo estructural de Stephen French y Newton da Costa, está la metoteoría estructuralista de Moline y compañía, pero actualmente los enfoques pragmáticos, perspectivistas, obviamente apartan, inclusive algunos desprecian lo que pueda hacer la lógica dentro de la filosofía. Es una pregunta bastante interesante que tratar hoy, creo yo. Hay literatura al respecto. Yo mismo hice un análisis en mi tesis de magíster en Chile sobre este tema, y creo yo que preguntárselo hoy, cómo se ha configurado hoy la filosofía en relación a la lógica y la lógica en relación a la filosofía, es interesante. Es una pregunta que no, digamos, tiene múltiples respuestas, pero obviamente no deja de ser importante, no deja de ser, digamos, atinente. Y en tercer lugar, yo pongo la pregunta desde un punto de vista institucional. Me pregunto, bueno, ¿cuál es el estatus actual de la lógica en la institución académica? ¿Okay? Obviamente es más difícil abordar esta situación. No hay literatura que aborde esta cuestión, salvo algunas cosas. Por ejemplo, yo noté en Colombia, ¿cierto? En el 2006 y el 2007 hubo una discusión bastante fuerte sobre los planes y programas de enseñanza media, en los cuales en filosofía se enseñaba lógica, había un apartado fundamental de lógica, y se discutió y se suprimió todo lo que tenía que ver con la lógica y se reemplazó o por psicología o por teoría de la argumentación. Lo mismo se hizo en Chile. En Argentina creo que también han andado por ahí por la teoría de la argumentación. Hay un libro del 2018 colombiano que es Lógica y Argumentación, y este tema lo dicen al inicio, ¿qué entendemos por lógica? Y empiezan a hablar de teoría de la argumentación y hacen mención a esta discusión que hubo interna en los planes y programas de enseñanza media. En la universidad yo tengo, en la academia yo tengo el ejemplo en Chile, en 3 universidades, y también de la UBA en Argentina, en los cuales se discutió en los departamentos. En Chile fue en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santiago de Chile en el 2015 y antes en el 2011. En ambas universidades específicamente se discutió sobre si debía seguir los 3 troncales, los 3 asignaturas obligatorias de lógica
si debían permanecer o no, si era demasiado para los estudiantes y había que suprimirla solo a una. Esa discusión ha vuelto a mi universidad, en la cual yo egresé, ¿cierto?, de licenciado de filosofía, este año, y se ha discutido y se han mantenido las tres lógicas troncales que tenemos, y más la filosofía de la lógica que tenemos. Es una discusión recurrente que últimamente, con los amigos en Argentina, en Colombia, en Brasil también, que he conversado, es una discusión permanente. O sea, no sé cómo es en el caso de aquí de España, pero creo intuir más o menos algo parecido. Creo que esta pregunta es interesante y podría ser una buena, por ejemplo, tesis de doctorado desde un punto de vista institucional, sociológico, filosófico. Dejo la pregunta, digamos, alzada y obviamente es difícil de responder en este último sentido, pero bueno, creo que no es baladí y deja muchísimo qué significar para la imagen de la lógica que tenemos hoy. Eso. Bueno, todos ustedes han presentado sistemas más o menos, o han hecho presentaciones más o menos formales, abstractas de lo que implica la lógica o de lo que es la lógica, pero a mí me gustaría centrarme, y seré muy breve, en cuál sería una aplicación un poco más mundana de la lógica. Hoy en día la lógica puede utilizarse para desarrollar esos sistemas abstractos, para preguntarse sobre el tema de la consecuencia lógica, etc. Pero también tiene una aplicación en ingeniería informática, por ejemplo, en cuestiones que están más relacionadas con, por ejemplo, lo que hablaste tú, la lógica ideológica, o en general cómo interaccionan uno o varios agentes. Uno de ellos, o uno de los sistemas que más se ocupa de eso, es la lógica epistémica. Y me gustaría que nos centráramos en un caso práctico. ¿Tienes este? Sí, pero no funciona. No funciona. Me queda de aquí. Corre. A ver, ahora. El caso en el que yo quiero centrarme lo podemos llamar el cumpleaños de Wittgenstein. Imagínense que puede pasar en cualquier situación. Imagínense una situación en la que quieren quedar con un amigo. En este caso, pues imaginemos que Wittgenstein, por el día de su cumpleaños, quiere reunirse, que es el 26 de abril, quiere reunirse con Russell a las 2 de la mañana, porque él es así, para charlar de un tema filosófico, que en general será pues algo muy extraño, como si hay un elefante, un rinoceronte debajo de la mesa, o simplemente pues quedarse los dos callados durante toda la noche. Bueno, pues imaginemos esto, llamemos P a la proposición, eso, nos reunimos a las 2 de la mañana, el 26 de abril, para charlar. Y podemos imaginar varias situaciones. En la primera, que yo llamo escenario 1, imaginemos que Wittgenstein decide eso en la mañana del 25 de abril, el día antes. Entonces, en ese momento, Wittgenstein sabe P, es decir, sabe la proposición que hemos llamado P. Russell no sabe P, pero además Wittgenstein sabe que Russell no lo sabe. Si, como una persona normal, Wittgenstein diría, bueno, pues voy a avisar a Russell, pero lo hago por la tarde del mismo día. Entonces, imaginemos que Wittgenstein le envía un mensaje, un WhatsApp, o una carta o lo que sea, a Russell. En ese momento, Wittgenstein sigue sabiendo P, pero si Russell no le responde, Wittgenstein no sabe si Russell lo sabe, que es lo que implica las otras dos. Es decir, Wittgenstein no sabe que Russell sabe que P, y Wittgenstein no sabe que Russell no sabe que P, es decir, no sabe si lo sabe. Pero no solo eso, como un razonador normal, Wittgenstein diría, bueno, si Russell lo ha leído y no me ha respondido, Russell sabe que yo no lo sé, que yo no sé que él lo sabe, que es lo que implica la siguiente proposición. Es decir, aunque es un poco lioso, Wittgenstein sabe que Russell sabe que Wittgenstein no sabe que Russell sabe que P, que es más o menos lo que implicaría la proposición. Si Russell fuera considerado, que podría no serlo, diría, bueno, voy a responderle, pero lo hace, imaginemos que lo hace por la noche. Entonces, Russell, como le responde, que eso lo adaptaría a un sistema como por ejemplo de public announcement, o sea, anuncios públicos, etc. Pero si lo responde, entonces Russell sabe que P. Pero desde el punto de vista de Russell, le pasa lo mismo que a Wittgenstein. No podemos asumir que Wittgenstein lo sabe porque no sabemos si ha leído la respuesta de Russell. Entonces tenemos lo mismo, que Russell, y por lo tanto tenemos que Russell no sabe, que Wittgenstein sabe, que Russell sabe que P, y que Russell no sabe además, que Wittgenstein sabe, que Russell sabe, que Wittgenstein sabe que P.
cansado de tanta ambigüedad, como podría ser, como nos podría pasar cuando, por ejemplo, quedamos con un amigo, le envías un mensaje, te dejan leído y no te responde, pues diría, bueno, pues voy a llamar a Wittgenstein y le voy a decir que si no me queda más remedio, acepto que P. Y entonces, en ese momento, sí que tenemos que Wittgenstein sabe que P, que Russell sabe que P, que Wittgenstein sabe que Russell sabe que P, y que Russell sabe que Wittgenstein sabe que P, etcétera, etcétera. Con un caso como este, que es muy sencillo y muy estúpido, lo que quiero poner de manifiesto es eso, que sí, podemos plantearnos por completud, corrección, decibilidad, etcétera, etcétera, de los sistemas formales de la lógica, pero también podemos utilizar los sistemas lógicos para eso, abordar cuestiones más mundanas. En concreto, si combináramos, que sería mi tesis, combináramos un sistema de lógica epistémica, como por ejemplo lógica híbrida o una lógica híbrida temporal, podríamos contextualizar todas y cada una de las proposiciones que presentamos en la mañana del 25 de abril, en la tarde del 25 de abril, en la noche del 25 de abril, en las 2 de la mañana del 26 de abril, etc. Entonces podríamos construir sistemas que abordaran este tipo de situaciones. Y básicamente eso es lo que quería presentar. Gracias. Andrés, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar un poquito de esto. Lo voy a hacer muy rápido. La Academia Mexicana de Lógica es una asociación civil que lleva más de 21 años trabajando y vengo yo con toda la intención de invitarlos a que participen en este congreso. Organizamos 2 congresos importantes cada año. Esta es, no se ve muy bien la foto, pero aquí hay gente conocida. Por ejemplo, está el doctor Enrique Alonso, está otras personas que pueden conocer ustedes por aquí, no sé, se me va, este es el que me dice que soy un tarskiano, pero no me importa, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, tenemos a Enrique en otro evento, creo que esto fue en el 2015. Ahí está Mara también. Aquí está Mara, haciéndome una réplica para variar. Y aquí aquí está Tocha Liceda. Hemos quedado con en esa foto. A Tocha no le gusta nada, borra. Bueno, solamente quería demostrar el nivel de personas que van al Congreso. Aquí Enrique está preocupado porque cree que lo que yo estoy diciendo, cree que estoy diciendo cosas terribles. Y bueno, en realidad este es un artículo que no se ve bien, pero es un artículo que se llama Internacionalización de la Academia Mexicana de Lógica, que lo tenemos en español. También lo escribimos en francés y también lo escribimos en alemán. Y mi interés es poder decirles rápidamente, bueno, que hay gente que... ¿hay internet? Sí. Sí, a lo mejor con internet. Bueno, somos estas personas que aparecemos aquí. Y si bien nuestro último artículo salió en alemán, también lo tenemos en francés y nos faltó el de español. Pero lo que quiero decirles es algo importante. Esto es un evento que surge a partir de el trabajo conjunto que hay de personas que se dedican tanto a la enseñanza como a la investigación de la lógica a partir del año de 1993. Se deciden relacionarse porque no sé qué pasa aquí en España en particular, pero en México no se tenía una asociación que se encargara de ir construyendo lazos para poder elaborar sílabos importantes respecto a lo que es la lógica, cómo impartirla, etc.
Los profesores nacionales e internacionales que intervinieron en esto en 1993 deciden hacer una cosa que se llama Taller de Didáctica de la Lógica, y como un tools que ustedes tienen o tenían, y posteriormente a eso, ya en el año del 2003, se empieza a desarrollar un evento que se llama Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el Simposio Internacional de Didáctica en Investigación en Lógica y Argumentación, que eso surge en el 2011 posteriormente. El primer evento de lo que trata particularmente es de todas aquellas personas que están interesadas en enseñar lógica y tomar, por ejemplo, estos casos prácticos y decir cómo los podemos enseñar. Y se aceptan propuestas de este tipo, se aceptan metodología de investigación, la profesionalización de la investigación en metodología de la lógica, y que tiene más bien que ver con el área didáctica de la lógica. Pero también creíamos que, y estamos totalmente convencidos, que nosotros no podemos dar un buen curso de lógica si no hacemos investigación en lógica. Entonces, en el 2011 surge el Simposio Internacional de Lógica para aquellas personas que están interesadas en discutir temas propiamente de lógica, ¿no? Temas que tienen que ver con el razonamiento, con la matemática, con la lingüística, con la teoría de la argumentación, con la filosofía de la lógica, con las lógicas, si ustedes quieren, en filosofía de la lógica clásica y filosofía de la lógica no clásica. Y generalmente estos eventos se hacen en noviembre, en las 2 primeras semanas de este mes. Algo que es importante es que ustedes se den cuenta, bueno, pues las personas que han estado con nosotros. Por ejemplo, está la doctora, ¿aquí se ve esto? Sí. Sí. María Frappoli, ¿no? Que viene pues de su fellowship del College London, pero ella trabaja en la Universidad de Granada. También está la doctora Susan Hack, el doctor Enrique Alonso, el doctor Gustavo Arroyo, el doctor Leo Rourke, que es el rector de Trent University. Está Morado, está Alejandro Herrera, está Axel Barceló, está Conforti, está Ariel Campirán, está José Alfredo Amor, está John Corcoran de la Universidad de Buffalo, de State University of New York, Estados Unidos. Está Hubert, está Luis Vega, Ítala, Corina, Atocha Liceda, Juan José Rosales, Franz Van Emeren, Gladys Palau, en paz descanse, ya no está con nosotros, Diácones, Diógenes Rosales, Matthew Berline, Adelino Catani y la doctora, por supuesto, Mara Manzano. Entonces, es un evento que a mí me gustaría, ahora que formo parte no solamente del patronato inicial, soy el presidente de la Academia Mexicana de Lógica, y mi interés en este festejo, además a título de que su flyer de difusión era divulgativo, bueno, pues ponerme a sus órdenes y crear un lazo interinstitucional entre la maestría y el doctorado que ustedes tienen aquí en Salamanca con la Academia Mexicana de Lógica. Eso es lo más importante, y que están cordialmente invitados. Regresar a mi PowerPoint. Con esto termino. Sí. Y ahí no se ve muy bien, pero es un coming soon de Colorful Papers. Nuestro próximo evento va a ser en la ciudad de Nayarit, en México, el 2019, y se trata de la 22 Conferencia Internacional o Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, y el 9º Congreso o Simposio de Investigación en Lógica y Argumentación, que le llamamos SILA, que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit en noviembre de 2019, y ustedes pueden participar en estas siguientes tipos de contribuciones para la parte de la conferencia del EIDL,
que la presentación de programas de computación para el aprendizaje de lógica, presentación de cursos de lógica, sus sílabos, la presentación de materiales de enseñanza, la investigación sobre la metodología de la enseñanza de la lógica formal, la investigación de la enseñanza de la lógica formal, informal, pensamiento crítico, argumentación y retórica, la investigación sobre filosofía de la enseñanza de la lógica y la investigación sobre la enseñanza de la lógica de la computación, de la lógica jurídica, la lingüística, la matemática y la filosofía. Esto dentro de la parte de la IDL, y como es un evento conjunto, entonces también nosotros nos gustaría invitarlos a la parte del SILA para aquellas personas que están interesadas en dar a conocer sus investigaciones en lógica formal y en lógica informal, en lógicas clásicas y no clásicas, en pensamiento crítico y argumentación, en razonamiento y computabilidad, en filosofía de la lógica y en investigación de metodología de la lógica. Este es un cartel que es, como dice aquí, coming soon, o sea que viene próximamente, nuestro cartel oficial, nuestra convocatoria, y está organizado, al menos hasta ahorita, por The Mexican Academy of Logic, Autonomous University of Nayarit y The Mexican Cultural Center, que es con quien estamos trabajando en el Reino Unido para hacer lazos diplomáticos y académicos. Y en la parte de acá abajo pueden ustedes encontrar los enlaces para que ustedes puedan leer la convocatoria cuando salga en su momento. Entonces, esto era simplemente lo que yo quería decir. Para nosotros es muy importante las relaciones interinstitucionales, y yo, como presidente de la Academia Mexicana de Lógica, actualmente lo que me interesa es dar un paso adelante para que se constituya la academia y se concrete su internacionalización con todos ustedes, dado los participantes que tenemos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, todos estos son másteres y doctorados interuniversitarios en los que hemos participado pues todas las personas del área de lógica y filosofía de la ciencia de este país. Hay muchas universidades implicadas y sobre todo pues estamos contentos de que todo el profesorado, prácticamente todo del área de lógica y filosofía de la ciencia, está aquí. Por supuesto, la Sociedad de Lógica de España, que existe desde los años 90, pues ha sido uno de los motores importantes de estos programas de máster y doctorado. Y bueno, pues estamos por supuesto contentos de haber establecido estos vínculos. Es cierto que nosotros ya en el siglo pasado empezamos los congresos internacionales de Tools for Teaching Logic, en donde nos hemos reunido varias veces aquí, también nos hemos reunido en Francia, y estos congresos han tenido el interés de que han sabido unir a gente no solo de España, sino también de Iberoamérica, y no solo dedicados a la lógica en filosofía, sino también en informática y en matemáticas. De hecho, el primer Tools for Teaching Logic surgió de un proyecto alfa de la Unión Europea, que era Lógica y Latinoamérica, y que llamamos exactamente así, Tools for Teaching Logic. O sea que todas estas iniciativas, pues yo creo que nos han llevado al momento actual, que yo creo que es bastante optimista, en el sentido de que la investigación en lógica dentro del área de filosofía de la ciencia pues está en un momento razonablemente bueno. Muchas gracias.